De complexión similar, cabello parecido. Era su fantasía sexual. Quería vivir su fantasía. Un violador en las calles con una caja de Viagra en la mano puede ser muy peligroso. Las mata y se deshace de ellas. Casos sin resolver. En el ocaso de una tarde de otoño, una lata de refresco ha quedado olvidada en el porche de la casa de Phyllis Silva. El refresco pertenece a su hija Sofía, de 16 años. Sin embargo, la adolescente no aparece por ninguna parte. Phyllis llama a amigos y compañeros de clase sin suerte. Cuando la tarde da paso a la noche, una sensación incómoda se convierte en miedo intenso. Phyllis llama a la policía para denunciar la desaparición de su hija. El comandante Howard Smith supervisa la consiguiente búsqueda. Examinamos la zona. A las afueras del barrio hay un parque con muchos árboles y estanques. Buscamos en la zona arbolada en helicóptero y a pie. Llamamos al equipo de submarinistas y exploraron la zona, obviamente sin éxito. Sofía Silva ha desaparecido. En el mejor de los casos se ha ido voluntariamente de casa. En el peor, una vida recién empezada ha llegado a su fin. En el tablón de personas desaparecidas del condado de King George, el cartel de Silva cuelga en el vestíbulo de las oficinas del sheriff. El 14 de octubre se recibe una llamada en la centralita. Una mujer sin identificar ha sido encontrada junto a Kings Highway. El capitán Steve Dempsey es el primero en llegar. El cuerpo fue encontrado en la orilla de un arroyo. Estaba envuelto en una manta azul, atada fuertemente de la cabeza a los pies y parcialmente sumergido en el agua. Cuando los investigadores sacan el cadáver del pantano, el capitán Dempsey advierte laca de uñas. Vi esmalte de uñas morado, lo que me llevó a creer que podía ser Sofía, porque cuando desapareció nos informaron de que llevaba los dedos de las manos y los pies pintados de morado. Se confirma que el cadáver pertenece a Sofía Silva. La búsqueda de su asesino comienza en la mesa de autopsias. 5 semanas de descomposición impiden la determinación de la causa exacta de la muerte. Sin embargo, el médico forense aprecia algo inusual. Le habían rasurado la mayor parte del vello púbico. Un detalle de ese tipo, obviamente, es una marca registrada. Una tarjeta de visita del asesino nos indica lo que le gusta hacer y sus intenciones. Se encarga a un agente del FBI analizar los pormenores del crimen de Silva. Tiene fijación por eso. Muchos de estos asesinos, se dejan llevar por la fantasía. Lo han pensado millones de veces. Y por la razón que fuera, este sobrepasó la línea de la imaginación y mató a Sofía. Jerry Downs informa a los detectives de que su sospechoso tiene fijación por víctimas jóvenes. Probablemente no deje de matar y sigue viviendo en el barrio. La investigación regresa a Spotsylvania, donde la policía decide hablar con los vecinos. Cinco semanas después de la desaparición de Sofía Silva, los investigadores comienzan a llamar a puertas y a hacer preguntas. La lista de sospechosos en Spotsylvania es corta. Solo destaca un nombre: un buscavidas de 41 años llamado Carl Michael Rush. Varios vecinos nos dijeron que habían visto muchas veces a Rush mirando a los niños subiendo y bajando del autobús escolar, actuando de manera extraña y rondando a niñas jóvenes de la zona. Los detectives recaban información sobre Rush y visitan su lugar de trabajo. Allí encuentran rollos de cuerda de cáñamo, el mismo tipo de cuerda usada para atar a Sofía. Los investigadores también descubren que un gran número de mantas azules idénticas a la que envolvió el cuerpo de Sofía faltan del lugar de trabajo de Rush. Basándonos en la información que nos habían proporcionado los vecinos, logramos obtener suficientes datos y causas probables para pedir una orden de registro. Los técnicos recogen cabellos y fibras de la casa y la furgoneta de Rush. Smith envía las pruebas al laboratorio del estado para compararlas con las encontradas en el cuerpo de Silva. Poco después, el experto nos dijo que las fibras coincidían. Obviamente, nos pusimos muy contentos.
El laboratorio relacionó las fibras encontradas en el lugar del crimen con las halladas en la alfombrilla de la furgoneta de Rush. El condado de Spotsylvania presenta el caso ante un gran jurado que, a su vez, presenta cargos contra Rush por asesinato. Era un resultado inevitable. Era responsable del asesinato de Sofía. Caso cerrado. Rush se declara inocente, pero es encarcelado a la espera de juicio. Con un presunto asesino entre rejas, el pueblo se tranquiliza hasta que desaparecen otras 2 jóvenes. En el otro extremo del condado de Spotsylvania, Ron y Patty Lisk son unos padres trabajadores que tienen 2 hijas, Christine de 15 años y Katie de 12. La mayoría de los días, los 2 padres llaman a casa después del colegio para comprobar si las niñas han llegado bien. El 1 de mayo, Ron llama a las 3:30 pero no obtiene respuesta. Varios intentos después tiene la sensación de que algo no va bien. Lisk llega a casa y encuentra los libros del colegio diseminados por el jardín, la puerta abierta y sus hijas desaparecidas. El afligido padre llama a la policía. Contactamos con la policía del estado esa misma noche para conseguir un helicóptero con infrarrojos. Usamos perros rastreadores. Hicimos una búsqueda de campo. La búsqueda continúa durante 2 días sin rastro de las niñas Lisk. 5 días después, un trabajador está reparando un tramo del puente sobre el río North Anna, a 60 kilómetros al sur del hogar de los Lisk. El trabajador mira hacia abajo y ve algo flotando. Ve lo que le parecen 2 maniquíes en el agua. Desciende para verlo de cerca y se da cuenta de que son 2 cadáveres en el agua. 2 jóvenes son sacadas del río North Anna. Sus nombres Christine y Katie Lisk. Fueron arrojadas desde el puente y abandonadas en el agua. No hubo intento alguno de taparlas. Eso nos indica que, probablemente, no había relación entre el agresor y las víctimas. Las mató y se deshizo de ellas. Por la descomposición, el forense no puede determinar la causa de la muerte. Sin embargo, descubre un detalle demasiado familiar para los detectives de Spotsylvania. En la niña mayor, vimos que tenía el vello púbico rasurado. Nos recordó al caso de Sofía Silva. Y vaya, había muchas más similitudes. Los detectives comienzan a creer que quien mató a Sofía Silva también mató a las niñas Lisk. Y que el hombre que tienen entre rejas acusado de asesinato podría ser inocente. En septiembre de 1996, Sofía Silva es raptada en la puerta de su casa. 5 semanas después, la joven de 16 años aparece muerta. 7 meses después, 2 hermanas, Christine y Katie Lisk, desaparecen de su casa. 5 días después también aparecen muertas. En ambos casos, el asesino rasuró la zona genital de sus víctimas, lo que hace creer a la policía que los casos están relacionados. Pero esta teoría presenta un problema. Basándose en una muestra de fibra, los detectives ya han arrestado a un hombre, Carl Michael Rush, por el asesinato de Silva. Como Rush estaba en la cárcel en el momento de las muertes de las niñas Lisk, o es inocente o los asesinatos no están relacionados. Lo comentamos entre nosotros y coincidimos en que algo no estaba bien. Teníamos que fijarnos más en lo que teníamos. Los detectives piden al FBI que reexamine las pruebas que le vinculan con Rush. El analista Doc Diedrich se encarga de hacerlo. Revisé todas las pruebas que no había visto. Me dijeron que las fibras de la alfombrilla coincidían con la furgoneta, y yo no encontré eso. Me parecieron diferentes. Diedrich cree que el estado de Virginia ha cometido un error. Ha establecido una relación forense donde no la hay y ha arrestado a un hombre inocente. Comparte sus averiguaciones con los detectives que arrestaron a Rush. Fue desolador. No podía creerlo. Un examen forense nos decía que habíamos cometido un error. Basándonos en ese informe, habíamos acusado de asesinato a un inocente. El 16 de junio de 1997 se retiran los cargos. Carl Michael Rush sale de la cárcel y los investigadores admiten tener un asesino en serie suelto. A las pocas semanas, el laboratorio del FBI confirma las sospechas. Las pruebas encontradas en el cuerpo de Sofía Silva coinciden con las halladas en las hermanas Lisk. Ya había una prueba forense, además de una prueba conductual. No había duda de que el mismo criminal había matado a las 3 chicas. El FBI clasifica los crímenes de Lisk y Silva como muerte sin ensañamiento.
lo que significa que el asesino no torturó ni mutiló a sus víctimas. Los expertos creen que el sospechoso es un varón de raza blanca, en la treintena o mayor y con tendencia a usar la sonrisa más que la fuerza para ganarse la confianza de sus víctimas. Podría acercarse a las niñas. No tendría un aspecto intimidatorio. Se ganaría su confianza rápidamente para acercarse a ellas y meterlas en el coche. Esa es la persona que estábamos buscando. Alguien que encajaría perfectamente en una sociedad normal. Ese es el problema de este tipo de casos. Te encantaría salir a buscar a un monstruo con 3 cabezas y ojos verdes, pero no es así. Buscas a una persona que puede estar a tu lado. Los investigadores estudian cientos de pistas. Los meses se convierten en años y no se hace ninguna detención. Si sigue vivo, los detectives esperan que su sospechoso vuelva a atacar. La única pregunta es ¿cuándo y dónde? Cuando termina la jornada laboral en Columbia, Carolina del Sur, la preocupación agobia a la familia de una joven desaparecida, a la que llamaremos Susan. Llamé a mi exmujer y me dijo que no estaba. Le dije, ¿cómo que no está? No la encontraban. No estaba donde se suponía que debía estar. No la encontraban. El padre de Susan, Ron, cree saber lo que le ha ocurrido a su hija de 15 años. Sabía que la habían raptado. Conozco a mi hija. Cuando llega tarde o va a algún sitio, siempre nos dice a su madre o a mí dónde va. No es propio de ella no decir ni dónde está, ni que nadie sepa dónde ha ido. A lo largo de la noche, la familia de Susan continúa la búsqueda y aumenta su preocupación. Al amanecer, sigue sin haber rastro de la adolescente. A unos 25 kilómetros de allí, la oficina del sheriff del condado de Richland comienza su reunión matutina. El cabo Kevin Pate se sienta en su mesa para terminar unos papeles cuando una adolescente entra en comisaría pidiendo ayuda. Básicamente dijo, tienen que ayudarme, me han raptado, me han violado, tienen que ayudarme. La joven le dice su nombre. Pate introduce sus datos y encuentra un informe de personas desaparecidas en Columbia del día anterior. Howell Sr. es el investigador de delitos sexuales de servicio. Sr. asume el caso y se sienta con la víctima. Era una joven pequeña y menuda, sentada en una silla, con una esposa puesta. Me di cuenta de que la esposa era auténtica. Estaba forrada, y en la piel que la rodeaba había un trozo de cable para reforzar las esposas. Tras quitarle las esposas, el investigador Sr. escucha el relato de la víctima. Susan afirma que estaba sola en el jardín de una amiga regando las plantas cuando un hombre con un coche verde paró junto a la casa. De él salió un hombre joven que se le acercó y le dijo que vendía revistas. Sacó una pistola, se la puso en el cuello y la obligó a seguirle hasta el coche. Cuando entró, le preguntó dónde se sentaba, porque en el asiento trasero había un contenedor grande de plástico. La obligó a meterse en el contenedor, le puso la tapa y arrancó. La joven permaneció 20 minutos dentro del coche, de donde terminó sacándola. Cuando levantó la tapa del contenedor, Susan se encontró en un apartamento de una habitación. Susan cuenta a la policía que fue esposada y atada a un tablero fijado en el cabecero de la cama. Fue violada repetidas veces a lo largo de la noche. Afirma que él tomó Viagra durante el episodio y que la llevó a la habitación donde le practicó vejaciones sexuales con juguetes eróticos. Demasiadas para enumerarlas. Cuando amaneció, el secuestrador de Susan se durmió. Esperó hasta que estuvo profundamente dormido. Lo supo cuando empezó a roncar. Se quitó la abrazadera que tenía alrededor de las muñecas. También tenía un tobillo atado al pie de la cama. Poco a poco logró liberarse. Cuando bajó de la cama, vio la puerta y la oportunidad de huir. Senior le toma declaración y lleva a Susan al hospital, donde se reúne con su familia. Había una sala de espera llena de gente esperando que saliera mi hija. Le di un gran abrazo y le dije que estaba orgulloso de ella. Le dije, se metió con la chica que no debía, ¿eh? Y ella dijo, sí, papá. Mientras una familia respira tranquila, los investigadores cruzan la ciudad hasta un apartamento donde esperan encontrar al secuestrador de Susan.
La joven dijo a la policía que fue traída aquí, al complejo Crossroads, apartamento 301. Los detectives entran, pero encuentran que el ocupante ha huido, dejando atrás las herramientas de un depredador sexual. Allí encontramos cientos y cientos de cintas VHS. Por los títulos, supimos que eran películas pornográficas. En la habitación encontramos artículos explícitamente sexuales, lo que reforzó nuestra idea de que se trataba del criminal, pero había que encontrarle. El apartamento está alquilado a Richard Ebonitz, de 38 años, un agresor sexual convicto. Los vecinos cuentan a la policía que Ebonitz dejó el apartamento a primera hora de la mañana. Los detectives comprueban su cuenta bancaria y la actividad de su tarjeta de crédito. Sacó todo el dinero de la cuenta en Colombia. Se paró en una farmacia. Tenía una receta de Viagra. Era una receta legal. Que un violador ande suelto con una caja de Viagra puede ser peligroso. Era grave, todo lo grave que podíamos imaginar. Queríamos detenerlo antes de que huyera, antes de que volviera a atacar. Richard Ebonitz se ha dado a la fuga. Los detectives rastrean el teléfono móvil del sospechoso esperando averiguar su localización. Unas horas después se registran varias llamadas en una antena a 45 kilómetros al sur de Columbia, en Orangeburg, Carolina del Sur. Ebonitz tiene una hermana cerca de Orangeburg. Admite haberle alquilado una habitación de hotel en el Days Inn. Los agentes acuden a la habitación, pero Ebonitz no está. No sabemos exactamente cómo se enteró, pero creemos que alguien le sopló que habíamos enviado a agentes al lugar. Los detectives comienzan a organizar la búsqueda de Richard Ebonitz, mientras un segundo grupo registra el apartamento del sospechoso. Abren un armario y descubren que su fugitivo no es solo un posible violador, también un asesino en serie. En Carolina del Sur, una joven de 15 años, a la que llamamos Susan, es esposada a una cama. Es violada repetidamente a lo largo de la noche. Finalmente, su secuestrador se duerme y Susan logra escapar. Una hora después, los detectives irrumpen en el apartamento 301 donde la joven ha estado retenida, pero su ocupante ha huido. Su nombre es Richard Ebonitz, un hombre con un historial de delitos sexuales, un hombre supuestamente armado y peligroso, un hombre a la fuga. Richard Ebonitz has been on the run from police since Tuesday. Richland County officials had charged him with the kidnapping and rape of a 15-year-old girl here in Columbia. Cuando llegué al trabajo, la noticia había saltado a los medios durante la noche. Entonces recibí una llamada de Charlotte Foster. Trabaja para el Centro Nacional de Jóvenes Desaparecidos y Explotados de Columbia. Me dijo, ¿te importa darme algún detalle del caso? Quizá podamos relacionarlo con algún otro. Stuart le informa de todo lo que sabe sobre Richard Ebonitz. Kathy Nahirny introduce la información en la base de datos del centro. Estaba comprobando la lista de direcciones y de repente vi que había vivido en Spotsylvania, Virginia. Enseguida pensé en las hermanas Lisk y en Sofía Silva. Sofía Silva, raptada y asesinada en septiembre de 1996. Las hermanas Christine y Katie Lisk, raptadas y asesinadas en mayo de 1997. Unas fibras relacionan los tres casos, pero los asesinatos siguen sin resolverse desde hace más de 5 años. Volví a revisar los expedientes del caso. Comprobé las fechas en las que fueron raptadas y halladas muertas. Comparé también las fechas con las direcciones. Coincidían en el mismo marco temporal. Había vivido en esa zona en la época en la que las 3 niñas fueron raptadas y asesinadas. Es la primera conexión entre Richard Ebonitz y los asesinatos de Virginia. Al final de la tarde, los detectives se dirigen al apartamento de Ebonitz en Carolina del Sur. Encuentran un armario. Al abrirlo, descubren una segunda conexión y el capitán Stuart hace una llamada a las autoridades de Virginia. Nos dijo, no sabéis lo que han encontrado los investigadores. Yo pregunté, ¿el qué? Nos dijo que en el apartamento de Ebonitz había un armario y cuando lo abrieron, encontraron un ejemplar del 2 de mayo de 1997 del Freelance Star. El recorte es la portada de la desaparición de las hermanas Lisk. ¿Por qué alguien conservaría ese recorte de Virginia si no tuviera algún tipo de implicación? Desde luego era una gran conexión. En ese momento supimos que era la persona, o al menos había una sólida sospecha.
Por su perfil, también supimos que a ese tipo de gente le gusta coleccionar recuerdos o trofeos, como ellos los llaman. Un trofeo que reabre un caso sin resolver. Los investigadores de Virginia y los agentes del FBI cogen el primer vuelo a Columbia, Carolina del Sur. Al día siguiente, policías del caso Silva Lisk se reúnen con los detectives ante el apartamento de Richard Ebonitz. Mientras un equipo recoge fibras en el interior del apartamento, un segundo grupo registra el coche de Ebonitz, un Ford Taurus verde. Los datos del coche indican que es el mismo vehículo que conducía Ebonitz 5 años atrás, cuando desaparecieron Silva y las hermanas Lisk. Un agente abre el maletero y busca huellas dactilares. 2 minutos después de empezar a registrar el maletero, encontró varias huellas en la puerta. Las huellas son de una niña. Una niña que parece haber sido encerrada en el maletero de Richard Ebonitz. Las fotografiamos e intentamos sacar una muestra, pero no podíamos. Así que terminamos arrancando la puerta. Nos la llevamos para enviarla al laboratorio del FBI en Washington. Las huellas resultan ser de la joven Katie, de 12 años. Se pasa la información al grupo que busca a Ebonitz. El hombre que busca la policía no es solo un posible violador, sino ciertamente un asesino en serie. Tras 3 días de búsqueda de Richard Ebonitz, la pista se ha enfriado. Una serie de llamadas situaban el móvil de Ebonitz dirigiéndose al sur, hacia Jacksonville, Florida. Ebonitz tiene parientes en la zona y los detectives montan una operación de vigilancia, pero no aparece. Aumenta la preocupación de que el sospechoso pueda cruzar Florida y dirigirse a la frontera. La noche del 27 de junio, sin embargo, el FBI consigue una pista. Ebonitz ha reaparecido y va a reunirse con su hermana en una cafetería de Bradenton, Florida. Sobre las 11, recibí una llamada del FBI informándome de que estaba en un restaurante. Los agentes se dirigieron allí para ejecutar la orden federal. Ebonitz llega al aparcamiento con un Ford Escort plateado. Los agentes del condado de Manatí esperan que entre en el restaurante, donde le detendrán. Sin embargo, el sospechoso vislumbra la emboscada y huye, dirigiéndose al sur por la autopista 41 a una velocidad que excede los 140 kilómetros por hora. La policía de Manatí lo persigue y alerta al vecino condado de Sarasota. Mandaron un mensaje a nuestro centro de comunicaciones. Habían estado persiguiendo a un coche. El conductor era buscado por asesinato y una serie de delitos. Conducía a 140 kilómetros por hora. No llevaba luces. Nuestros agentes nos dijeron que iba armado con una pistola, posiblemente de calibre 45. En cuestión de minutos, una patrulla de Sarasota persigue al sospechoso por la autopista 41. A 1,5 kilómetros, el teniente Paul Sutton espera en el cruce con la calle 10. Montamos un control policial en la 10 con la 41 en un semáforo, controlando las direcciones al sur. Pensé que la persecución podía terminar en la 10 con la 41 porque no creía que pudiera cruzar el bloqueo. Logró pasar entre 2 coches y continuó hacia el sur. En ese momento, les dije a mis agentes que emplearan medidas disuasorias. Las medidas consistían en una serie de tubos con pinchos de acero. Los pinchos perforan los neumáticos haciendo que la presión disminuya lentamente, llevando al coche a una parada controlada. El coche de Ebonitz pasa por encima de los tubos justo donde la autopista 41 gira a la izquierda junto a la bahía de Sarasota. Su coche choca contra el bordillo y se detiene. La policía lo rodea inmediatamente. Sutton ha dirigido la operación. Con un megáfono ordena a Ebonitz mostrar sus manos y salir del vehículo. Ignoró repetidamente las órdenes. Intentó burlarse de nosotros, mostrándonos solo la mano izquierda, mientras portaba la pistola en la mano derecha. Sutton ve que debe moverse rápido para controlar la situación. El tiempo no nos beneficiaba porque cuanto más tiempo estuviera en el coche, con la pistola en la mano, sabiendo que no iba a poder escapar, más violenta se podía tornar la situación. Sutton decide llamar a una unidad canina. Alan Devaney y su perro Matt tienen la misión de acercarse al coche. Sinceramente no sabía qué iba a hacer. Una opción era que se suicidara y la otra es que nos disparara a nosotros. O podría dispararle al perro o huir. Podía elegir entre muchas opciones y teníamos que estar preparados para cualquiera de ellas. Devaney se acerca por detrás.
Richard Ebonitz está sentado en el asiento del conductor con la pistola en la mano derecha y la puerta entreabierta cuando Devaney ordena al perro atacar. El perro se abalanzó. Se metió en el coche y le mordió en el brazo. Después le mordió en la pierna. No dejaba de agitarlo intentando sacarlo del vehículo. Richard Ebonitz se echa hacia atrás, se coloca la pistola en la boca y aprieta el gatillo. Para todos los que perseguían a Ebonitz, la sentencia autoimpuesta no es justicia suficiente. Seguimos pensando que eligió el camino más fácil. Lo hizo a su manera. Y nosotros queríamos que fuese a la nuestra. Perdimos. A todos nos hubiera gustado detenerlo vivo, porque nadie sabe qué más pudo haber hecho. Los policías que trabajaron en el caso están convencidos de que Richard Ebonitz cometió otros crímenes que probablemente nunca se conozcan. Todos los que participaron en el caso coinciden en algo. Atrapar a Ebonitz hubiera sido imposible sin el valor de una joven de 15 años que escapó mientras su captor dormía y que llevó a los detectives a la guarida del asesino. La pequeña fue la clave. Lo resolvió por nosotros. Si no hubiera escapado, si no hubiera tenido el valor de hacerlo y de ir a la policía, hoy podríamos seguir trabajando en este caso. Sin resolver. La niña de 11 meses estaba en la trona comiendo cereales. Cindy Warner estaba limpiando el baño. Se presentó en la puerta principal sin aparente excusa ni motivo. La niña estaba en la trona llorando y el monedero de Cindy había desaparecido, como ella. La mañana del 25 de noviembre de 1991, Cindy Warner, de 36 años, trabajaba limpiando la casa de su hermana, Susan Ray. Llegó a la hora de siempre, sobre las 8 de la mañana. Phil y yo teníamos una reunión con un abogado por el testamento de mis suegros. Nos fuimos todos de casa. Susan y Phil Ray regresan a eso de las 11:30 y vuelven a irse poco después del mediodía. Cindy entra en el baño y se dispone a limpiarlo. Poco más de una hora después, su marido, Bob, llega al hogar de los Ray. Entra por la puerta delantera abierta para encontrar a su bebé de 11 meses sentado en la trona llorando. Los útiles de limpieza de Cindy están en el baño, pero ella no. Era una locura. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que el bebé sigue ahí? En aquel momento supe que había pasado algo. 5 minutos después, Bob Warner habla por teléfono con el departamento del sheriff del condado de Placer. Bill Summers acude al lugar. Al principio, pensamos que simplemente había salido. Después de interrogar a la familia y enterarnos de que su tipo de vida era muy sencillo, empezamos a pensar que podía haber sido secuestrada. La casa está intacta, sin rastro alguno de forcejeo. Bob McDonald es detective del departamento del sheriff del condado de Placer. Ni rastro de violencia, ni rastro de forcejeo, nada. La niña llorando, sentada en su silla llorando y los zapatos de Cindy allí delante. El monedero no estaba y Cindy tampoco. La técnico forense Faye Springer procesa el lugar en busca de pruebas y huellas, pero es en vano. La casa estaba inmaculada. No podíamos centrarnos en nada concreto. Lo único que parecía medianamente sospechoso era la colilla de un cigarrillo. Una colilla encontrada en la acera en el exterior de la casa. Como ni los Ray ni los Warner fumaban, los investigadores la atribuyen al secuestrador de Cindy. En los años previos a las pruebas de ADN, el cigarrillo solo es analizado en busca de huellas. Sin embargo, como el resto del lugar, la colilla abandonada no arroja pista alguna. Sin evidencias, los investigadores no tienen más que conjeturas. Son especulaciones, pero parece que alguien se presentó en la puerta principal y entró sin más, si estaba abierta. Pero no se la llevó por la fuerza, eso está claro. No hay indicios de que pasara nada en la casa. Una mujer secuestrada en una casa a plena luz del día delante de un bebé de 11 meses. El hecho es tan inusual como osado. Los detectives saben que el tiempo es vital para encontrar viva a Cindy Warner. Sabíamos que si no la encontrábamos en un día o dos, lo más probable es que termináramos hallando el cuerpo en alguna parte.
9 días después de la desaparición de Cindy Warner, la buena noticia es que el cuerpo no ha aparecido, lo que ofrece una remota esperanza de que la madre desaparecida siga con vida. La mala noticia es que los investigadores carecen de pista alguna. Poco después de las 2 de la tarde todo cambia. El banco de Cindy informa a la policía de que su tarjeta de crédito fue usada en un supermercado de la zona 3 horas después de su desaparición. Pensamos que el sospechoso pudo obtener su número de identificación personal y usar la tarjeta una vez. Solo la usó una vez. El banco de Cindy confirma que la transacción en el supermercado está grabada en vídeo. Se tiene la esperanza de que quien usara la tarjeta pudiera haber sido captado por la cámara. Sin embargo, cuando los investigadores solicitan las cintas, ya han sido borradas. Debido a un error cometido por la empresa de cajeros, no nos notificaron el uso de la tarjeta hasta después de que borraran la cinta de vigilancia, una semana después. Es decepcionante, muy decepcionante, porque eso nos habría dado al menos un periodo concreto de tiempo. Nos habría dado una imagen y mucha más información de la que teníamos en ese punto. Porque en ese momento ni siquiera teníamos un cadáver. No sabíamos si estaba viva o muerta. ¿Viva o muerta? La respuesta a esta pregunta llega 11 días después en un campo a 75 kilómetros de allí. A las afueras de Auburn, California, la carretera comienza a empinarse hacia las estribaciones de las montañas de Sierra Nevada, donde las casas escasean y hay buena caza. Poco después de las 3:30 de la tarde, un cazador de ciervos atraviesa un grupo de árboles y un sendero. A su izquierda ve algo entre la maleza. Es el cuerpo de una mujer medio desnuda y estrangulada. Uno de los detectives que llevó la desaparición de Cindy Warner es llamado al lugar. Estaba desnuda, excepto por el sujetador. Tenía algunas hojas encima de los hombros y en la espalda. Los tatuajes confirman lo que ya sospecha Bill Summer. El cuerpo encontrado entre la maleza es el de Cindy Warner, y su desaparición sin resolver se acaba de convertir en un homicidio. Faye Springer procesó la casa de la que fue secuestrada Cindy. Ahora recoge pruebas de su cadáver. Lo primero que advierte es el impecable estado del cuerpo. No parecía que hubiera estado secuestrada durante un mes y que no hubiera podido darse una ducha. Incluso tenía las piernas depiladas. Si Cindy Warner había sido asesinada justo después de su secuestro, como sospecha Springer, la experta forense también esperaría encontrar una descomposición generalizada de los órganos. Sin embargo, la autopsia revela poco deterioro, lo que dificulta aún más establecer la hora de la muerte. Eso forma parte del misterio de este caso. Lo único que tiene sentido en este punto es que probablemente murió poco después de ser secuestrada y que fue conservada en una nevera, en un refrigerador, en algún lugar para evitar su descomposición hasta el momento en que la abandonaron en las montañas. La otra prueba importante encontrada en el cuerpo son trozos de fibra verde y esquirlas de metal, halladas en el cuello y hombros y enredadas en el pelo del cadáver. A pocos metros de donde fue encontrado había un vertedero. En él, la policía descubrió una bolsa que contenía 4 latas de cerveza, revistas pornográficas y una cinta de vídeo porno. En el interior de la bolsa también había fibras verdes y esquirlas de metal. Cuando los forenses observan las pruebas bajo el microscopio, relacionan las fibras con las encontradas en el cuerpo de Warner. Es importante, porque el contenido de la bolsa ya arroja un comportamiento sospechoso. Sabemos que había una relación entre el cuerpo y esa bolsa. Los detectives disponen ahora de su primer punto de apoyo en el desarrollo de la investigación. Se encuentran 2 huellas en las latas de cerveza y una en la cinta. Son analizadas en el AFIS, el sistema de identificación de huellas automatizado, pero no arroja ninguna coincidencia. En 1991 los análisis de ADN siguen en pañales, por lo que poco más se puede hacer con las pruebas encontradas. No hay ninguna pista más, y la investigación del secuestro y asesinato de Cindy Warner se convierte en un caso sin resolver. El 25 de noviembre, Cindy Warner desaparece de la casa de su hermana, dejando a su hija de 11 meses en una trona y sin signos de forcejeo en la casa.
20 días después, en las estribaciones de las montañas de Sierra Nevada, se descubre el cuerpo de Cindy. El forense encuentra rastros de fibra verde y esquirlas de metal en el cadáver. Cerca, los detectives encuentran una bolsa que contiene latas de cerveza y una cinta y revistas pornográficas. Las fibras verdes y las esquirlas de metal encontradas en la bolsa coinciden con las halladas en el cuerpo de Cindy. Se encuentran huellas en las latas de cerveza y en la cinta, pero sin éxito. ¿Quién mató a Cindy Wanner y por qué? Una pregunta que ha quedado sin resolver durante 12 años, hasta que un detective que asiste a un seminario sobre casos sin resolver conoce a un experto en ADN. Bob McDonald ha trabajado en el caso Wanner durante casi 10 años sin resultado. Una mañana McDonald asiste a un seminario de casos sin resolver con la esperanza de que cambie su suerte. Fui a Monterrey y presenté este caso a otros asistentes, a otros detectives de homicidios y también a expertos forenses, expertos legales y patólogos, para repasar el caso con ellos. Entre el público aquel día, Jill Spriggs, una experta en ADN y vecina que recuerda a Cindy Wanner. Recuerdo muy bien el caso. Recuerdo que fue un caso inusual, con una bebé sentada en una trona, sola, y la madre desaparecida como por arte de magia. Spriggs trabaja para el Laboratorio de Criminalística de Sacramento. Como parte de una nueva iniciativa, California ha fijado prioridad absoluta a los casos sin resolver. Spriggs cree que las coincidencias forenses del caso lo convierten en un candidato perfecto para someter las pruebas a exámenes genéticos más sofisticados. En este caso, lo interesante son las fibras encontradas en el cuerpo, que además aparecen en la bolsa que contiene las pruebas y que vamos a analizar. Es un buen material para empezar a hacer pruebas de ADN, porque en base, esas fibras, ya sabíamos que de alguna manera estaban relacionadas. El Departamento de Justicia de California da a los casos sin resolver acceso exclusivo cuando se reabre el caso Wanner y se reexaminan las pruebas. Spriggs comienza usando luz láser para buscar rastros de semen en la revista pornográfica. También examina el sujetador que llevaba Cindy Wanner. Cogemos el sujetador y lo sometemos a un exhaustivo análisis para determinar si podemos encontrar saliva, si, por ejemplo, el sujeto le lamió el pecho, y si podemos extraer un sujeto genético si es que hay saliva. En caso de presencia de fluidos corporales, resplandecerán bajo la luz del láser y podrán ser examinados en busca de ADN. Sin embargo, en este caso, Spriggs sale con las manos vacías. A continuación centra su atención en las mejores pruebas forenses del caso, las latas de cerveza encontradas cerca del cuerpo y relacionadas con él a través de las fibras, y la colilla encontrada en el camino en el exterior de la casa de la que fue secuestrada Wanner. Si el asesino de Cindy bebió de la lata o tocó con sus labios el filtro del cigarrillo, hay muchas posibilidades de que incluso 12 años después se conserven rastros de ADN. Lo que hacemos con la colilla de cigarrillo es cortarla en piezas muy pequeñas. No hace falta un trozo muy grande. Lo que hacemos con ella es extraer el ADN, conseguir las células epiteliales, cuantificarlas, amplificarlas e identificarlas. Cuando hablamos con Spriggs, estaba convencida de poder extraer un perfil de ADN de ambas pruebas. Sin embargo, hasta la fecha no ha logrado desarrollar ese perfil. Si obtenemos un perfil, podremos ponernos en contacto con un buen número de individuos a los que ya investigamos anteriormente y puesto en libertad, pero que pueden seguir encajando en el perfil del criminal. Les pediríamos una muestra de ADN para compararlo. ¿Quién secuestró a Cindy Wanner de una casa de las afueras y por qué? Mientras los detectives esperan un perfil genético, continúan trabajando en el caso, esperando que si la ciencia no puede proporcionar una respuesta, alguien en algún lugar lo haga. Ese alguien sabe algo. Quizá no relacionado específicamente con este crimen, pero si ve este programa y tiene información, podría hacer que alguien se replanteara la situación y se pusiera en contacto con las fuerzas de la ley. A pesar de los años que han pasado, recibimos mucha información nueva de la gente que ve este tipo de programas. Estamos deseando escuchar a quien quiera venir. No sé cuándo, no sé cómo, pero creo que tiene que haber alguien. Creo e imploro que haya alguien que dé un paso al frente.
meterlas en el coche. Esa es la persona que estábamos buscando. Alguien que encajaría perfectamente en una sociedad normal. Ese es el problema de este tipo de casos. Te encantaría salir a buscar a un monstruo con 3 cabezas y ojos verdes, pero no es así. Buscas a una persona que puede estar a tu lado. Los investigadores estudian cientos de pistas. Los meses se convierten en años y no se hace ninguna detención. Si sigue vivo, los detectives esperan que su sospechoso vuelva a atacar. La única pregunta es ¿cuándo y dónde? Cuando termina la jornada laboral en Columbia, Carolina del Sur, la preocupación agobia a la familia de una joven desaparecida, a la que llamaremos Susan. Llamé a mi exmujer y me dijo que no estaba. Le dije, ¿cómo que no está? No la encontraban. No estaba donde se suponía que debía estar. No la encontraban. El padre de Susan, Ron, cree saber lo que le ha ocurrido a su hija de 15 años. Sabía que la habían raptado. Conozco a mi hija. Cuando llega tarde o va a algún sitio, siempre nos dice a su madre o a mí dónde va. No es propio de ella no decir ni dónde está, ni que nadie sepa dónde ha ido. A lo largo de la noche, la familia de Susan continúa la búsqueda y aumenta su preocupación. Al amanecer, sigue sin haber rastro de la adolescente. A unos 25 kilómetros de allí, la oficina del sheriff del condado de Richland comienza su reunión matutina. El cabo Kevin Pate se sienta en su mesa para terminar unos papeles cuando una adolescente entra en comisaría pidiendo ayuda. Básicamente dijo, tienen que ayudarme. Me han raptado, me han violado. Tienen que ayudarme. La joven le dice su nombre. Pate introduce sus datos y encuentra un informe de personas desaparecidas en Columbia del día anterior. Howell Sr. es el investigador de delitos sexuales de servicio. Sr. asume el caso y se sienta con la víctima. Era una joven pequeña y menuda, sentada en una silla, con una esposa puesta. Me di cuenta de que la esposa era auténtica. Estaba forrada. Y en la piel que la rodeaba había un trozo de cable para reforzar las esposas. Tras quitarle las esposas, el investigador Senior escucha el relato de la víctima. Susan afirma que estaba sola en el jardín de una amiga regando las plantas cuando un hombre con un coche verde paró junto a la casa. De él salió un hombre joven que se le acercó y le dijo que vendía revistas. Sacó una pistola, se la puso en el cuello y la obligó a seguirle hasta el coche. Cuando entró, le preguntó dónde se sentaba, porque en el asiento trasero había un contenedor grande de plástico. La obligó a meterse en el contenedor, le puso la tapa y arrancó. La joven permaneció 20 minutos dentro del coche, de donde terminó sacándola. Cuando levantó la tapa del contenedor, Susan se encontró en un apartamento de una habitación. Susan cuenta a la policía que fue esposada y atada a un tablero fijado en el cabecero de la cama. Fue violada repetidas veces a lo largo de la noche. Afirma que él tomó Viagra durante el episodio y que la llevó a la habitación donde le practicó vejaciones sexuales con juguetes eróticos. Demasiadas. Puente y abandonadas en el agua. No hubo intento alguno de taparlas. Eso nos indica que probablemente no había relación entre el agresor y las víctimas. Las mató y se deshizo de ellas. Por la descomposición, el forense no puede determinar la causa de la muerte. Sin embargo, descubre un detalle demasiado familiar para los detectives de Spotsylvania. En la niña mayor, vimos que tenía el vello púbico rasurado. Nos recordó al caso de Sofía Silva. Y vaya, había muchas más similitudes. Los detectives comienzan a creer que quien mató a Sofía Silva también mató a las niñas Lisk. Y que el hombre que tienen entre rejas acusado de asesinato podría ser inocente. En septiembre de 1996, Sofía Silva es raptada en la puerta de su casa. 5 semanas después, la joven de 16 años aparece muerta. 7 meses después, 2 hermanas, Christine y Katie Lisk, desaparecen de su casa. 5 días después también aparecen muertas. En ambos casos, el asesino rasuró la zona genital de sus víctimas, lo que hace creer a la policía que los casos están relacionados. Pero esta teoría presenta un problema. Basándose en una muestra de fibra, los detectives ya han arrestado a un hombre, Carl Michael Rush,
por el asesinato de Silva. Como Rush estaba en la cárcel en el momento de las muertes de las niñas Lisk, o es inocente o los asesinatos no están relacionados. Lo comentamos entre nosotros y coincidimos en que algo no estaba bien. Teníamos que fijarnos más en lo que teníamos. Los detectives piden al FBI que reexamine las pruebas que le vinculan con Rush. El analista Doc Diedrich se encarga de hacerlo. Revisé todas las pruebas que no había visto. Me dijeron que las fibras de la alfombrilla coincidían con la furgoneta, y yo no encontré eso. Me parecieron diferentes. Diedrich cree que el estado de Virginia ha cometido un error. Ha establecido una relación forense donde no la hay y ha arrestado a un hombre inocente. Comparte sus averiguaciones con los detectives que arrestaron a Rush. Fue desolador. No podía creerlo. Un examen forense nos decía que habíamos cometido un error. Basándonos en ese informe, habíamos acusado de asesinato a un inocente. El 16 de junio de 1997 se retiran los cargos. Carl Michael Rush sale de la cárcel y los investigadores admiten tener un asesino en serie suelto. A las pocas semanas, el laboratorio del FBI confirma las sospechas. Las pruebas encontradas en el cuerpo de Sofía Silva coinciden con las halladas en las hermanas Lisk. Ya había una prueba forense, además de una prueba conductual. No había duda de que el mismo criminal había matado a las 3 chicas. El FBI clasifica los crímenes de Lisk y Silva como muerte sin ensañamiento, lo que significa que el asesino no torturó ni mutiló a sus víctimas. Los expertos creen que el sospechoso es un varón de raza blanca, en la treintena o mayor y con tendencia a usar la sonrisa más que la fuerza para ganarse la confianza de sus víctimas. Podría acercarse a las niñas. No tendría un aspecto intimidatorio. Se ganaría su confianza rápidamente para acercarse a ellas y... para enumerarlas. Cuando amaneció, el secuestrador de Susan se durmió. Esperó hasta que estuvo profundamente dormido. Lo supo cuando empezó a roncar. Se quitó la abrazadera que tenía alrededor de las muñecas. También tenía un tobillo atado al pie de la cama. Poco a poco logró liberarse. Cuando bajó de la cama, vio la puerta y la oportunidad de huir. Senior le toma declaración y lleva a Susan al hospital, donde se reúne con su familia. Había una sala de espera llena de gente esperando que saliera mi hija. Le di un gran abrazo y le dije que estaba orgulloso de ella. Le dije, se metió con la chica que no debía, ¿eh? Y ella dijo, sí, papá. Mientras una familia respira tranquila, los investigadores cruzan la ciudad hasta un apartamento donde esperan encontrar al secuestrador de Susan. La joven dijo a la policía que fue traída aquí, al complejo Crossroads, apartamento 301. Los detectives entran, pero encuentran que el ocupante ha huido, dejando atrás las herramientas de un depredador sexual. Allí encontramos cientos y cientos de cintas VHS. Por los títulos, supimos que eran películas pornográficas. En la habitación encontramos artículos explícitamente sexuales, lo que reforzó nuestra idea de que se trataba del criminal, pero había que encontrarle. El apartamento está alquilado a Richard Ebonitz, de 38 años, un agresor sexual convicto. Los vecinos cuentan a la policía que Ebonitz dejó el apartamento a primera hora de la mañana. Los detectives comprueban su cuenta bancaria y la actividad de su tarjeta de crédito. Sacó todo el dinero de la cuenta en Colombia. Se paró en una farmacia. Tenía una receta de Viagra. Era una receta legal. Que un violador ande suelto con una caja de Viagra puede ser peligroso. Era grave, todo lo grave que podíamos imaginar. Queríamos detenerlo antes de que huyera, antes de que volviera a atacar. Richard Ebonitz se ha dado a la fuga. Los detectives rastrean el teléfono móvil del sospechoso esperando averiguar su localización. Unas horas después se registran varias llamadas en una antena a 45 kilómetros al sur de Columbia, en Orangeburg, Carolina del Sur. Ebonitz tiene una hermana cerca de Orangeburg. Admite haberle alquilado una habitación de hotel en el Days Inn. Los agentes acuden a la habitación, pero Ebonitz no está. No sabemos exactamente cómo se enteró, pero creemos que alguien le sopló que habíamos enviado a agentes al lugar. Los detectives comienzan a organizar la búsqueda de Richard Ebonitz, mientras un segundo grupo registra el apartamento del sospechoso. Abren un armario
y descubren que su fugitivo no es solo un posible violador, también un asesino en serie. En Carolina del Sur, una joven de 15 años, a la que de complexión similar, cabello parecido. Era su fantasía sexual. Quería vivir su fantasía. Un violador en las calles con una caja de Viagra en la mano puede ser muy peligroso. Las mata y se deshace de ellas. Casos sin resolver. En el ocaso de una tarde de otoño, una lata de refresco ha quedado olvidada en el porche de la casa de Phyllis Silva. El refresco pertenece a su hija Sofía, de 16 años. Sin embargo, la adolescente no aparece por ninguna parte. Phyllis llama a amigos y compañeros de clase sin suerte. Cuando la tarde da paso a la noche, una sensación incómoda se convierte en miedo intenso. Phyllis llama a la policía para denunciar la desaparición de su hija. El comandante Howard Smith supervisa la consiguiente búsqueda. Examinamos la zona. A las afueras del barrio hay un parque con muchos árboles y estanques. Buscamos en la zona arbolada en helicóptero y a pie. Llamamos al equipo de submarinistas y exploraron la zona, obviamente sin éxito. Sofía Silva ha desaparecido. En el mejor de los casos se ha ido voluntariamente de casa. En el peor, una vida recién empezada ha llegado a su fin. En el tablón de personas desaparecidas del condado de King George, el cartel de Silva cuelga en el vestíbulo de las oficinas del sheriff. El 14 de octubre se recibe una llamada en la centralita. Una mujer sin identificar ha sido encontrada junto a Kings Highway. El capitán Steve Dempsey es el primero en llegar. El cuerpo fue encontrado en la orilla de un arroyo. Estaba envuelto en una manta azul, atada fuertemente de la cabeza a los pies y parcialmente sumergido en el agua. Cuando los investigadores sacan el cadáver del pantano, el capitán Dempsey advierte laca de uñas. Vi esmalte de uñas morado, lo que me llevó a creer que podía ser Sofía, porque cuando desapareció nos informaron de que llevaba los dedos de las manos y los pies pintados de morado. Se confirma que el cadáver pertenece a Sofía Silva. La búsqueda de su asesino comienza en la mesa de autopsias. 5 semanas de descomposición impiden la determinación de la causa exacta de la muerte. Sin embargo, el médico forense aprecia algo inusual. Le habían rasurado la mayor parte del vello púbico. Un detalle de ese tipo, obviamente, es una marca registrada. Una tarjeta de visita del asesino nos indica lo que le gusta hacer y sus intenciones. Se encarga a un agente del FBI analizar los pormenores del crimen de Silva. Tiene fijación por eso. Muchos de estos asesinos, se dejan llevar por la fantasía. Lo han pensado millones de veces. Y por la razón que fuera, este sobrepasó la línea de la imaginación y mató a Sofía. Jerry Downs informa a los detectives de que su sospechoso tiene fijación por víctimas jóvenes. Probablemente no deje de matar y sigue viviendo en el barrio. La investigación regresa a Spotsylvania, donde la policía decide hablar con los vecinos. Cinco semanas después de la desaparición de Sofía Silva, los investigadores comienzan a llamar a puertas y a hacer preguntas. La lista de sospechosos en Spotsylvania es corta. Solo destaca un nombre: un buscavidas de 41 años llamado Carl Michael Rush. Varios vecinos nos dijeron que habían visto muchas veces a Rush mirando a los niños subiendo y bajando del autobús escolar, actuando de manera extraña y rondando a niñas jóvenes de la zona. Los detectives recaban información sobre Rush y visitan su lugar de trabajo. Allí encuentran rollos de cuerda de cáñamo, el mismo tipo de cuerda usada para atar a Sofía. Los investigadores también descubren que un gran número de mantas azules idénticas a la que envolvió el cuerpo de Sofía faltan del lugar de trabajo de Rush.
Basándonos en la información que nos habían proporcionado los vecinos, logramos obtener suficientes datos y causas probables para pedir una orden de registro. Los técnicos recogen cabellos y fibras de la casa y la furgoneta de Rush. Smith envía las pruebas al laboratorio del estado para compararlas con las encontradas en el cuerpo de Silva. Poco después, el experto nos dijo que las fibras coincidían. Obviamente, nos pusimos muy contentos. El laboratorio relacionó las fibras encontradas en el lugar del crimen con las halladas en la alfombrilla de la furgoneta de Rush. El condado de Spotsylvania presenta el caso ante un gran jurado que, a su vez, presenta cargos contra Rush por asesinato. Era un resultado inevitable. Era responsable del asesinato de Sofía. Caso cerrado. Rush se declara inocente, pero es encarcelado a la espera de juicio. Con un presunto asesino entre rejas, el pueblo se tranquiliza hasta que desaparecen otras dos jóvenes. En el otro extremo del condado de Spotsylvania, Ron y Patty Lisk son unos padres trabajadores que tienen dos hijas, Christine de 15 años y Katie de 12. La mayoría de los días, los dos padres llaman a casa después del colegio para comprobar si las niñas han llegado bien. El 1 de mayo, Ron llama a las 3:30 pero no obtiene respuesta. Varios intentos después tiene la sensación de que algo no va bien. Lisk llega a casa y encuentra los libros del colegio diseminados por el jardín, la puerta abierta y sus hijas desaparecidas. El afligido padre llama a la policía. Contactamos con la policía del estado esa misma noche para conseguir un helicóptero con infrarrojos. Usamos perros rastreadores. Hicimos una búsqueda de campo. La búsqueda continúa durante 2 días, sin rastro de las niñas Lisk. 5 días después, un trabajador está reparando un tramo del puente sobre el río North Anna, a 60 kilómetros al sur del hogar de los Lisk. El trabajador mira hacia abajo y ve algo flotando. Ve lo que le parecen 2 maniquíes en el agua. Desciende para verlo de cerca y se da cuenta de que son 2 cadáveres en el agua. 2 jóvenes son sacadas del río North Anna. Sus nombres Christine y Katie Lisk. Fueron arrojadas desde el